Y si un apocalipsis zombie comenzara en tu ciudad, ¿qué harías? Con certeza, lo primero sería dejar un like y suscribirse al canal. Soy Drake y en este video de Derrotando Películas vamos a seguir a Manel intentando sobrevivir al inicio del fin del mundo, y yo señalaré los errores cometidos, lo que no deberías hacer y tratar de tomar mejores decisiones para derrotar a los zombies en Apocalipsis Z, el principio del fin. Ese cara no tiene idea, pero va a descubrir la voluntad de vivir en la peor situación posible. Manel y su esposa Julia fueron invitados a una cena por la noche en casa de Belén, que es la hermana del tipo y que tiene un hijo que se lleva muy bien con el tío, y después de una excelente noche en familia, la pareja decide que ya es hora de irse y se marcha. El problema es que en el camino, el ambiente se vuelve un poco tenso y los dos comienzan a discutir sobre tener o no un hijo, ya que aparentemente el tipo ha estado eludiendo el tema con su esposa durante más de años, lo que se ha convertido en un gran problema en la relación. Solo que, debido a la discusión, ella se distrae de la dirección del coche y casi causa un accidente, y por suerte logra detenerse y estabilizar el vehículo, haciendo que todo el peligro pase, o casi, porque un camión aparece de la nada golpeando el lado del conductor y haciendo que la mujer reinicie la simulación, si me entienden. Un año después, aún muy afectado por la muerte de su esposa, Manel se despierta temprano y comienza a prepararse para salir, todo mientras ve en la televisión un reportaje urgente sobre un nuevo virus llamado TSK, y ese TSK se está propagando rápidamente por Europa, y es aún peor que la pandemia, pero sin prestarle atención, simplemente sale de casa y va hasta la bahía local, donde se encuentra con un grupo que desea comprar su barco, pero mientras muestra el barco a la pareja, recuerda los momentos preciosos que tuvo con Julia y desiste de la venta. Entonces, sin hacer la venta, él va al mercado a hacer algunas compras, y durante su paseo por los pasillos rechaza varias llamadas de Belén, que parecía muy querer hablar con él. Además, el tipo también ve que las personas están comprando muchos productos repetidos, igual que cuando la gente compró 50 paquetes de papel higiénico por 50 miedo a morir con el trasero sucio, y tengo una mala noticia para ti que tienes ese miedo. Si ocurre un apocalipsis, tu trasero se va a ensuciar quieras o no. Después de eso, Manel vuelve a casa y guarda los víveres mientras escucha al ministro de salud hablando sobre 2 casos contenidos de este nuevo virus, además de que desde que Julia murió, el único compañero de Manel es su gatito Lúculo. Entonces, Manel guarda las carnes en un congelador que tiene en el garaje y va a hacer una videollamada con Belén, que está extremadamente preocupada por él. Fuera de eso, debido a toda la situación del virus, su marido está siendo trasladado a las Islas Canarias, es decir, toda la familia se va en pocas horas y ella quiere que Manel vaya con ellos, y a pesar de que el tipo se niega rotundamente, Belén aún logra convencerlo de que no hay problema ya que son solo unos días. Así, a la mañana siguiente, se despierta muy temprano, coloca a Lúculo en una jaulita de transporte y se sube al coche para ir al punto de encuentro, y en el camino escucha en la radio que se ha descubierto una variante del TSK que es aún más peligrosa que el virus anterior, ya que el periodo de incubación es de solo unos minutos desde el momento de la contagio hasta la aparición de los síntomas más graves, y la transmisión del virus ahora es a través de heridas como mordeduras. Ok, lamentablemente una de las mayores causas de muertes en el tráfico es la desatención de los conductores, ya sea por usar el celular, hablar con alguien o cualquier otra cosa, y eso con certeza se vuelve aún peor cuando es de noche con todo oscuro, ¿verdad? Por eso lamentablemente la única forma que tenían los dos de evitar esa situación era dejar para resolver en casa los pendientes, aun siendo algo tan serio como tener un hijo, porque no es como si fueran a llegar a un acuerdo mientras ella conduce, y ni siquiera voy a hablar del cliché del camión que simplemente aparece de la nada y ni siquiera toca la bocina antes de chocar, o el conductor del camión estaba dormido o solo quería hacer un strike con el coche porque el tipo ni siquiera intentó esquivar. Sin contar que si haces un 360 en la calle con tu coche y terminas en sentido contrario, tu primera preocupación no es ver si todos están bien y alegrarte por tu maniobra, sino ir al arcén o volver a tu carril en la carretera, porque los otros coches se sorprenderán tanto como tú por no haber chocado. Y ahora, hablando del virus, bueno, claramente es un caso de virus zombie, y cualquiera de este universo que haya visto The Walking Dead lo sabrá. Después de todo, como allí hubo una pandemia, se puede imaginar que se desarrolla en el mismo universo que nuestra realidad. Así que vamos a usar el conocimiento que tenemos para ver lo que probablemente va a pasar y cómo debería actuar Manel, mientras aún hay tiempo. Bueno, primero que nada, no debería contar tanto con el hecho de poder salir del país, porque una de las primeras cosas que suceden cuando surge una pandemia es el bloqueo de los aeropuertos y las fronteras. Esto se debe a que existe una gran probabilidad de que un portador del virus lo lleve a otro país e infecte a más personas y viceversa. Y cuando eso suceda, todos van a atacar los supermercados, tiendas y estaciones de gasolina en busca de comida. Sin contar que si sales en coche en esos momentos, la posibilidad de quedarte atrapado en un embotellamiento es del 99%, a menos que seas Braya, el rey de los atajos, o estés en moto. Como este tipo tiene un congelador en casa, lo mínimo que debería hacer es tener un buen stock de carnes y otros artículos allí, ya que las carnes congeladas tienen su validez aumentada por algunos meses, dependiendo de la carne, además de almacenar comidas enlatadas precisamente para este tipo de situación. Eso es algo que hago aquí en casa y ni siquiera como comida enlatada. Solo voy a descubrir si es buena si ocurre un apocalipsis o si está cerca de vencer y la como para reponer el stock. Y claro que no es ni un poco divertido hacer un stock de este tipo, pero es algo necesario. Si quieres prepararte para este tipo de situación, lo correcto es tener comida
comida para al menos 3 meses en tu despensa, porque así tienes tiempo de pensar en otras estrategias para alimentarte cuando esa comida se acabe, como un huerto o una cría de ranas, como sugerí en el video de No Sueltes. Después de unos minutos de viaje, Manel y Lúculo llegan al aeropuerto y esperan un poquito hasta que los llaman para embarcar. El problema es que mientras están en la fila, las personas comienzan a ser impedidas de embarcar y todos los vuelos son cancelados, mostrando que todo el lugar estaba siendo aislado. Esto causa una confusión total, con las personas insistiendo en pasar y acusando a las comisarias de estar engañándoles. Y para empeorar aún más la situación, todos reciben en el celular una alerta del gobierno declarando estado de alerta temporal. Solo que a diferencia de las otras personas, Manel recibe una llamada telefónica de su hermana, que le avisa sobre la nueva variante, diciendo que todo está siendo cerrado y le manda volver a casa urgentemente y encerrarse. Y como no es tonto ni nada, ve que la persona más aterrorizada de la fila robó un arma de los seguridades para hacer una locura, y entonces Manel se fue junto con los otros sin mirar atrás. Pero el viaje no fue nada rápido gracias a la paralización del tráfico debido a la cantidad de vehículos, es decir, un gran embotellamiento, y toda esta situación también hizo que se formara un grupo para atacar una embarcación de rescate marítimo que proporcionaba agua y comida, además de otros pequeños ataques. Ahí, viendo que la cosa no iba a cambiar tan pronto, Manel recomienda que una pareja de su lado vuelva a casa. Entonces el tipo agarra el Lúculo y se va caminando, dejando el coche atrás en un lugar de retorno para no complicar las cosas aún más. Y unas horas después, cuando está llegando, una ambulancia pasa a toda velocidad por él, dejando al tipo extremadamente curioso y haciendo que lo siga, llegando así hasta una casa que estaba en cuarentena con varios soldados haciendo la contención. Él incluso intenta preguntar qué estaba sucediendo, pero es ignorado y solo puede observar mientras una persona infectada con lo que parece ser la nueva variante del virus es contenida y transportada con extremo cuidado por militares especializados y muy bien protegidos. Después de eso, Manel vuelve a casa con Lúculo y se tumba en el sofá para dormir, o al menos intentarlo, ya que es atormentado por pesadillas de la noche en que su esposa murió en el accidente de coche. Al día siguiente, se despierta con una llamada de Belén y conversa un poco con la mujer, preguntándole si hay alguna noticia de que el espacio aéreo va a ser liberado, pero ella le dice que eso no va a suceder tan pronto debido a la nueva variante. Y como su marido es del ejército, ella usa la información privilegiada que él recibió para obligar a Manel a quedarse en casa a toda costa, ya que en poco tiempo los militares intentarán llevar a todas las personas a una zona de cuarentena segura del virus. Y el problema es que al haber más personas reunidas, existe una mayor probabilidad de contaminación, algo que ya se ha visto en Bélgica. A continuación, mientras escucha en las noticias que varias ciudades ya están siendo totalmente aisladas del resto de Europa, Manel ve en las redes sociales varios videos de ataques de infectados devorando personas en medio de la calle y de sobrevivientes mostrando formas de defenderse, como un tipo que claramente ha visto muchos videos de derrotando películas en su vida, que está mostrando que usar rejas iguales a las de una jaula sería una buena forma de impedir las mordeduras. El problema es que de la nada todos los servicios de comunicación se bloquean para mostrar un mensaje de alerta, diciendo que todo el país estaba en estado de emergencia y que cualquier comercio sería cerrado en pocas horas y que las personas deberían colaborar cuando los militares comenzaran a actuar. Bueno, antes que nada, esa idea de la reja puede parecer buena, pero en la práctica, cuando una horda de zombies te ataque, no habrá reja suficiente para impedir que lleguen a ti. Es mucho mejor construir una armadura corporal para evitar mordeduras y poder moverte que estar sosteniendo un escudo ruidoso y grande que más que ayudar, va a estorbar. Fuera de eso, se podía decir desde el principio cómo serían los primeros días del aislamiento de los países. Además, cuando ocurre una situación tan tensa, es normal que algunas personas se pongan histéricas y totalmente fuera de sí. Por eso, lo ideal en estas situaciones es mantenerse alejados de los demás, ya que no conoces a las personas a tu alrededor y no sabes cómo van a reaccionar en situaciones de estrés. Entonces, los consejos de Belén fueron muy buenos y la elección de Manel de encerrarse en casa también. Sin embargo, en el momento en que supo que las conexiones podrían cortarse en pocos días, el tipo debería haber hecho algo pensando a largo plazo, y eso es descargar la mayor cantidad de contenido posible, algo que se hace por dos razones. La primera, y quizás la más importante, es porque no sabe por cuánto tiempo estará alejado de las personas, y nosotros somos seres humanos sociales que necesitan estar constantemente interactuando con los demás. Y sí, esto vale incluso para aquellos que prefieren estar solos, pues elegir estar solo y no tener opción son dos cosas muy diferentes, créeme, así que necesitaría la mayor cantidad de cosas posibles para ocupar la mente durante ese tiempo. Por eso sería bueno bajar videos, películas, libros, series e incluso podcasts, pues ahí se puede decir que es una interacción más real que tal vez pueda suplir en algún punto la falta de comunicación. Baja algo relacionado con el futuro que vas a vivir, es decir, personas que entienden de supervivencialismo y enseñen tácticas útiles. Y también contenidos para que disfrutes en tu tiempo libre. La segunda razón, o mejor dicho, el segundo tipo de cosas que debería bajar son cursos y videos que enseñan habilidades manuales, y créeme una vez más, se puede bajar cualquier cosa en internet. Por eso sería bueno haber guardado videos que enseñan a construir trampas, huertos, recolectar agua de lluvia, armas para autodefensa en situación de emergencia, cómo hacer que un coche arranque sin la llave y así sucesivamente. Y no estamos incentivando que hagas armas caseras o aprendas a robar coches para hacer eso en tu día a día. Ponte las pilas, eso es peligroso y criminal. Aprender este tipo de cosas solo se aplica a la situación de Manel, que está lidiando con un apocalipsis. Después de
ver el mensaje, Manel va al mercado más cercano a recoger algunos suministros, y a diferencia de él, que estaba bastante calmado, todos los demás ciudadanos actuaban como si fuera el fin del mundo, lo cual no está tan mal, ¿verdad? Lo peor es que mientras él recogía los restos de víveres que aún quedaban en las estanterías, el mismo par que él ayudó el día anterior dándoles la pista de volver por donde vinieron, aparece allí y le roba la pizza de la mano antes de salir corriendo, haciendo que él salga del mercado con solo unas latas de comida para perros y una cara de tonto. Entonces, para no quedar mal, el tipo va a una tiendita de la gasolinera y agarra unas galletas y otras cosas que habían quedado atrás, pero justo después de que sale, aparece un policía muy herido corriendo y se encierra en la tienda usando las esposas como candado. Además, de repente, una multitud pasa corriendo desesperada huyendo de un infectado. Ese infectado logra derribar y morder varias veces a un guardia que implora por ayuda, entonces Manel no puede quedarse parado mirando, agarra una escoba y decide ir hacia el zombie, pero la criatura lo mira y se lanza hacia él. Por suerte, el guardia usa sus últimas fuerzas para disparar bien en la cabeza del infectado y salvar la vida de Manel, y cuando el civil intenta acercarse para ayudar, el policía lo ahuyenta con un tiro al suelo y luego termina la partida. A continuación, Manel vuelve a casa aterrorizado y cierra todas las ventanas para ver una transmisión en vivo del presidente, quien comunica que la propagación del TSJ está fuera de control en todo el mundo y que por eso los gobiernos se han unido para encontrar una manera de luchar contra esto. Además, las ciudades con más de 400.000 habitantes han sido aisladas y aquellas con menos de esa población serán trasladadas a zonas seguras. Pero sin duda la peor noticia es que, debido a la falta de mantenimiento, solo se usarán las redes de emergencia de radios para comunicarse, lo que significa el fin de internet y de los servicios de telefonía en unas pocas horas o días. Pero como no le importa eso y quiere quedarse en casa como dijo su hermana, Manel investiga varios videos sobre cómo hacer cerrojos caseros y eficientes, protecciones de hierro para los muros y cosas así, y con solo algunas herramientas y un sueño, logra construir su propia fortaleza anti-zombies, o casi eso, además de que Manel también encontró la manera de quitar la cámara que había en el bebedero de Lúculo para convertirla en una cámara de seguridad que vigila la entrada de la casa. Al caer la noche, el ejército aparece por el barrio de Manel recogiendo a todas las personas para ser llevadas a las zonas seguras, entonces él le manda una foto a Belén y es aconsejado una vez más a quedarse en casa quietecito para no ser llevado a la fuerza, y bueno, eso es exactamente lo que hace, solo que unos minutos después cuando los soldados aparecen por allí y debido al griterío, Lúculo comienza a maullar mucho, haciendo que los oficiales decidan invadir la casa para atrapar a quien estaba escondido. Por suerte las cerraduras que Manel hizo eran realmente buenas y logran hacer que los soldados desistan. Ok, aquí sin dudas lo que me hizo enojar mucho con el mané y quizás el mayor error del tipo fue simplemente salir caminando de la gasolinera, eso porque escuchó el tiro del policía que había sido mordido por un zombie y claramente estaba recargando el juego, y sabiendo eso, debería haber vuelto a recoger el arma, las esposas, el chaleco y el radio del tipo. Entonces con el arma solo tenía que terminar con lo que estaba dentro de la tiendita y duplicar los ítems, y créeme, esas cosas son extremadamente importantes en un apocalipsis. De hecho, si el policía sabía que iba a acabar con su vida, podría haberle dicho al Manel que esperara y recogiera sus cosas. A pesar de que su intención de asustar al civil fue buena, el tipo básicamente impidió que Manel tuviera un arma, aunque la estupidez de Manel también colaboró para eso, porque no querer dos armas en un apocalipsis zombie es prácticamente querer tener un destino peor que el del policía. Además, ya que vio algunos videos en YouTube sobre cómo proteger su propia casa, podría haber hecho lo que dije y haber descargado más material para cuando lo necesitara más adelante, como por ejemplo videos que enseñan a hacer un puente directo y cosas por el estilo. Además, dado que los militares están poniendo a miles de personas juntas en algunos campamentos, esa radio policial podría ser utilizada para estar al tanto de la situación en esos campamentos o de las patrullas que se realizaran en el condominio. Después de todo, en un posible fin del mundo, cualquier comunicador sería útil, así que Manel solo necesitaría encontrar la frecuencia correcta y escuchar sus conversaciones. No es que eso fuera fácil, pero creo que no tiene muchas cosas en su agenda, ¿verdad? Después de 2 semanas, las conexiones de internet y de operadora ya se han ido al cielo en buena parte del mundo aparentemente, pero a pesar de estar incomunicado y de que la comida se esté acabando, los paneles solares y las baterías aún permiten que él continúe un tiempo más en casa, y como no tiene nada que hacer en ese periodo, Manel grabó algunos videos para Belén explicando la situación, con la intención de que fueran enviados cuando hubiera alguna señal de conexión. Entonces, para resolver el problema de la comida, Manel se vistió con un antiguo traje de buceo que tenía en la cochera, se ató revistas en los antebrazos para poder defenderse de un ataque y tomó un arpón de pesca para poder atacar con más seguridad. Luego, el tipo no pierde tiempo y va de casa en casa por el vecindario verificando si algún tipo de alimento había sido dejado atrás, y en una de esas casas se encuentra a una señora en una silla de ruedas que aún estaba viva. Los dos se presentan y Gabriela explica que su familia dijo que solo iba a poner a los niños en un lugar seguro y volverían por ella, algo que obviamente no sucedió, y los dos se hicieron amigos bastante rápido ya que ambos llevaban mucho tiempo sin ver a alguien. Además, como ninguno de ellos tenía comida, la señora, que es una mujer muy observadora para no llamarla chismosa, decide que va a ayudar a Manel a encontrar comida usando su conocimiento del vecindario adquirido a través de mucho chisme, y tú ahí pensando que el chisme no sirve para nada. Entonces ella habla sobre las personas que hicieron compras antes de irse y de las que salieron con mucha prisa, y siguiendo esos consejos,
Manel va a varias casas a ver si algo fue dejado atrás, pero al principio lo único que encuentra son algunas latas de comida, botellas de bebida y algunas otras cosas, además de que, por mucha suerte del destino, también encuentra una moto de trail en perfecto estado. Entonces, al volver a casa, él le muestra a la señora lo que consiguió y le entrega un walkie-talkie para que puedan comunicarse en caso de que aparezca algo urgente. Y sabiendo que la situación no está bien, recuerda una casa que probablemente aún tiene comida. Por eso Manel le dice a Gabriela que esté atenta al radio y va a la casa que había sido aislada semanas atrás debido a un infectado. Él invade la casa con el arpón en la mano, listo para reaccionar a cualquier peligro. Y bueno, eso es lo que pasa cuando un tipo aparece a sus espaldas de sorpresa. Dispara el arpón al lado del loco y asusta al desconocido, que ni intenta hablar antes de salir corriendo. La parte buena es que el arpón parece haber alcanzado una puerta de despensa y al momento de retirar el objeto descubre que la despensa estaba llena de comida. Entonces Manel lleva todo a casa y por la noche tiene una gran cena con Gabriela, aprovechando para conversar sobre la vida, sobre sus familiares y otras cosas, ya que ambos parecen haber perdido a sus familias, aunque de maneras diferentes. Bueno, tengo que decirles que no sé quién fue el peor en esta situación de la casa, si fue Manel, que no revisó bien la casa para ver si había zombies, o si fue el idiota que se acercó sigilosamente por detrás del tipo sin decir nada. Si haces ese tipo de cosas en un apocalipsis, o mueres de un disparo, porque sospecharán que estás intentando hacer un ataque, o realmente logras hacer el ataque y abatir a alguien, ya que el imbécil de Mané falló el disparo del arpón y estaba completamente indefenso y por eso necesitaba la pistola o un cuchillo como arma secundaria. Después de que fallara el arpón, el enemigo no va a esperar a que recargue esa cosa que tarda un montón en recargarse. Es como la ballesta de Daryl pero acuática, pasan unos buenos segundos para disparar de nuevo y en esos segundos puedes palmarla. A pesar de ser un arma eficiente, necesitaba haber practicado un poco mejor la puntería, porque si hubiera sido un zombie ahí, lo habrían infectado fácilmente. Ahora, hablando sobre encontrar a una persona confiable con quien pueda conversar, eso es algo muy bueno para los dos, ya que no tardaría mucho en que entraran en pánico quedándose solos en el fin del mundo. Además, con el conocimiento de ella de la vecindad y con la salud perfecta de él, los dos pueden ayudarse de varias maneras. Sin embargo, hablando honestamente, el acto de él de usar la moto para andar de aquí para allá fue bastante arriesgado, porque había una gran posibilidad de que atrajera a una horda de zombies hambrientos o a personas malintencionadas que adorarían robar la moto, los suministros e incluso la vida del hombre y de la señora. Por eso, a pesar de ser más lento, él debería haber optado por ir de casa en casa a pie y sigilosamente, como estaba haciendo antes de encontrarse con Gabriela, y reservar la moto solo para viajes largos en busca de suministros, sin contar que debería empujarla hasta una distancia segura de su base para evitar que zombies y personas rastreen y sigan el sonido del escape. La casa del tipo tenía paneles solares, estaba bien protegida y ahora tenían alimentos. La supervivencia está garantizada por un tiempo determinado. Su plan debería ser mover a Gabriela a su casa para que esté más segura y continúe buscando por el lugar, ya que aparentemente el barrio de este tipo no tiene zombies y parece haber algo impidiendo que los zombies entren, pues no encontrar un zombie en todos esos viajes que hizo es mucha suerte, o significa que el lugar está prácticamente limpio de zombies, ya que los militares se llevaron a mucha gente. Unas horas después, Manel vuelve a casa y graba otro video para Belén, contando lo buena que es Gabriela y diciendo que siente mucho por haberse cerrado tanto en el último año desde la muerte de Julia. Y después de eso, cuando está recordando el día del accidente, Gabriela se pone en contacto con el chico, pidiéndole que ponga el canal 100 de la radio. Manel hace eso y escucha un mensaje regional siendo enviado a todos los sobrevivientes, diciendo que las personas que vayan a las coordenadas enviadas serán llevadas a las Islas Canarias. Y a pesar de que Gabriela dice que eso no parece ser una buena idea, Manel insiste en que los dos pueden intentarlo con su barco y que él encontrará la manera de llevar a la señora, ya que ella no puede ir sola. Y bueno, viendo que el tipo realmente no tendría problema en ayudarla, la señora acaba aceptando. Así que al día siguiente, Manel se prepara, arregla las cosas para transportar a Lúculo y avisa por radio que ya va a buscar a la señora, pero al no recibir ninguna respuesta, va hasta allí a ver qué ha pasado. Lo triste es que Manel solo encuentra su cuerpo sin vida acostado en la cama con una nota cerca, porque pensando que iba a molestar al joven, ella se las arregló para convertirse en un muerto vivo, sin la parte de vivo. Eso deja a Manel bastante afectado, pero sabiendo que no tiene tiempo que perder, se recompone lo máximo posible y vuelve a casa. El problema es que en el camino es atacado por sorpresa por una zombie ninja, ya que ella no hace ruido y termina perdiendo el arpón. Esto hace que el tipo tenga que ser muy astuto, usando las preparaciones anteriores para defenderse de la mordida del zombie, y luego usando la puerta de un coche para atrapar la cabeza de la criatura, ganando tiempo para recuperar el arpón y acabar con la zombie. Esa experiencia acaba siendo pésima para él, ya que antes de ser infectada esa mujer era un humano normal, y al darse cuenta de que los zombies estaban llegando a donde él estaba, el tipo vuelve a casa, bebe un poco, envía un mensaje a Belén diciéndole a dónde va y hace una serie de preparativos para irse, como atar la caja de transporte de Lúculo en la parte trasera de la moto. Entonces, sin mirar atrás, se va en dirección a las coordenadas enviadas la noche anterior, viendo incluso algunos campamentos militares que parecían haber sido atacados, pero como la carretera principal parecía haber sido bloqueada y había tanques abandonados en ella,
ella, Manel toma un camino alternativo a través del bosque, lo que aunque es un poco más seguro, parece ser muy malo para Lúculo, que probablemente fue lanzado de un lado a otro. Sin embargo, el ruido de la moto hace que decenas o incluso cientos de zombies empiecen a correr tras él. El problema es que al pasar por un campamento abandonado, ve una montaña de cuerpos en el camino y cae de la moto para no pasar por encima. Lo peor es que después de la caída, la moto deja de funcionar y viendo a los zombies acercándose cada vez más, termina teniendo que agarrar la cajita de Lúculo y salir corriendo en desesperación. Y después de mucha carrera, llega a la bahía y logra escapar de los zombies gracias a la puerta de acero con rejas que protege la entrada. De esta manera, va hasta lo que parece una tiendita de materiales, toma algunos arpones más y bastones fluorescentes para emergencias, luego deja el Lúculo y los equipos en el muelle y salta al agua para ir hasta un barco que estaba a unos metros de distancia, pero a pesar de que la llave aún estaba en el encendido, el motor no parecía funcionar. Además, escucha ruidos provenientes de la cabina del barco y cuando va a verificar, descubre que era un bebé zombie que había sido abandonado. Entonces, sin poder usar ese barco, ya sea por el bebé zombie o por el mal funcionamiento del motor, el tipo toma un bote motorizado y se adentra en el mar con Lúculo, y aprovechando ese raro momento de paz, le manda un audio a Belen explicando la situación y diciendo que todo estaba bien por el momento. Ok, objetivamente hablando, sí existía la posibilidad de que la señora interfiriera con Manel durante el viaje. Sin embargo, ella también podría haber pensado en cuánto eso afectaría la mente del tipo al descubrir que ella salió del vestíbulo solo para no retrasarlo. Y bueno, eso realmente lo afectó, tanto que no vio al zombie acercándose y casi se mete en problemas. Por suerte, el tipo parece tener una mente fuerte y logró recuperarse y mantenerse firme en su objetivo de irse. Solo creo que podría haber sido un poco más cuidadoso con Lúculo. Después de todo, fue una sorpresa descubrir que todavía estaba vivo después de todo este viaje, porque como estaba en la parte trasera de la moto, estoy seguro de que el pobre fue lanzado de un lado a otro y golpeó varias veces la pared de la jaula. Lo ideal para mantener la integridad física del gato aquí habría sido que él atara la jaula a sí mismo, como si fuera una de esas bolsas de paseo con la parte delantera de plástico. De esa manera, el pobre gato sufriría mucho menos, ya que estaría más estable en el cuerpo del propio Manel. Además, parece que usaron un comando de spawn en el servidor de esta ciudad, porque todos los coches y zombies simplemente desaparecieron de la carretera. Eso no tiene mucho sentido, ya que mucha gente debió haber abandonado los coches igual que Mané hizo, y en lugar de pasar recto por aquellos tanques que estaban en la carretera y por el campamento, valía la pena que buscara si había alguna arma o equipo útil dejado en los vehículos blindados, como unos binoculares por ejemplo, que podían ser usados para estudiar el campamento por unos minutos, y luego ir a revisar el lugar por suministros. También valdría la pena si estuviera vacío. Claro, si se hubiera detenido a observar alrededor, habría descubierto que ese campamento era prácticamente una fuente de zombies, pero honestamente el peor error de él aquí fue intentar esquivar la montaña de cuerpos tirándose al suelo. El tipo estaba en una moto de trail que podría fácilmente pasar por encima de los muertos, y aún así se tiró al suelo. Tener respeto por esas personas es una cosa, pero lo que hizo aquí fue una burrada sin tamaño, además de que cuando llegó a la casita de materiales del muelle, debería haber cogido más arpones en lugar de solo las lanzas, ya que así podría haber dejado algunos preparados para disparar, y en una situación en la que tuviera que enfrentarse a más zombies, no sería necesario perder tiempo recargando. Y así, ni siquiera intentaría salir de casa en este momento. Parece que está en un barrio que prácticamente no tiene zombies. Chicos, el único que apareció allí parecía estar perdido, o fue porque la película olvidó que era de zombies y metió un zombie allí para darle gracia. El plan aquí sería quedarse en este lugar y empezar a usar el patio de las casas para plantar, mientras él usaba la moto para saquear mercados, puestos lejanos de su barrio, ya que ir hasta la marina fue una idea bastante arriesgada, porque con seguridad al menos 300 personas tuvieron la misma idea que el tipo, la mitad logró conseguir los barcos y el resto se quedó allí para formar parte de la horda de zombies. Algunas horas después, en medio de la noche, el motor deja de funcionar y Manel va a ver si puede arreglarlo, pero además de no poder, también ve un cuerpo sumergido en el agua con las manos atadas y los ojos arrancados. Pero antes de que pueda pensar en eso, ve un barco acercándose y pide ayuda, y los tipos que se acercan parecen ser muy peligrosos, ya que están usando varias armas pesadas como AKs, pero a pesar de eso, aún escoltan al hombre hasta el barco jefe, que es un barco muy grande. Allí dentro recibe una comida, sin pensamientos malintencionados por favor, y conoce al capitán del barco, Ushakov, que es un ruso con cara, voz y actitud de villano, pero como él solo habla ruso, Víctor actúa como intermediario para conversar con Manel haciendo preguntas básicas, como dónde vive, qué hacía en el estuario y en qué trabaja. Manel responde que vive en un condominio a algunos kilómetros, que estaba siguiendo un mensaje de radio que hablaba de las Islas Canarias y que trabaja como abogado y tenía una empresa de paneles solares. Al escuchar esto, Víctor avisa que el barco que llevaría a las personas a las islas se rompió antes de llegar al océano y traduce a Ushakov todo lo que el recién llegado dijo.
Pero después de que los tipos se fueron, Víctor dice que mintió sobre la profesión de Manel, diciendo que él es ingeniero ya que a nadie le gustan los abogados. Y luego el tipo decide llevar a Manel a la nueva habitación y aprovecha el trayecto para contar que vino de Ucrania hace meses para pilotar helicópteros de combate. Al llegar a la habitación, el novato también pregunta si no se ha encontrado a ningún otro sobreviviente, lo que hace que el piloto piense un poco antes de responder que no, y decir que al día siguiente el abogado tendrá que indicar algunos lugares que podrían tener suministros. Algunas horas después, Manel se despierta escuchando una conmoción y ve por la ventana que un bote con una familia acaba de llegar al barco. Lo extraño es que a la mañana siguiente, cuando va a buscar comida, no ve a la familia en ninguna parte. En ese momento, Víctor se acerca con la cara llena de moretones, dice que se cayó de la escalera y avisa que el capitán quiere hablar con él. Ahí en el camino hacia la cabina, Manel pregunta sobre las nuevas personas, pero en respuesta Víctor dice de forma muy clara que no hay nuevas personas, dejando evidente que es mejor que el tipo se calle la boca. Después de eso, los dos se reúnen con Ushakov y Manel señala en el mapa una fábrica que podría tener concreto, que es el material que el capitán necesitaba. Después de eso, el novato echa un buen vistazo a todo lo que está sucediendo en el barco, ve las armas y los materiales que tenían y entiende que algo malo estaba pasando. Además, en el camino de regreso a su habitación, ve a un hombre saliendo del sótano y se asusta como si estuviera haciendo algo malo. Entonces va a ver a Víctor una vez más, pregunta si la familia de la noche pasada fue llevada al fondo del barco y qué exactamente está sucediendo allí. Pero Víctor reprende a Manel diciéndole que no piense más en eso y que obedezca a Ushakov si quiere sobrevivir. Al escuchar esto, el abogado dice que los dos pueden huir juntos a las Canarias usando un helicóptero que hay en un hospital a unos kilómetros de distancia en las afueras. Justo en ese momento, uno de los hombres de Ushakov aparece allí. Entonces Víctor conversa un poco con él, manda al ruso a irse y le dice al novato que es mejor que baje la cabeza para quedarse vivo. Bueno, aquí se podía decir con certeza desde el principio que Manel entró en la boca del lobo. Después de todo, si sumara 2 más 2, se daría cuenta rápidamente de que las personas de ese barco no eran amigables, porque el cuerpo que vio sumergido era de un humano normal que había sido brutalmente asesinado y arrojado al agua, lo cual es un tipo común de desove utilizado para deshacerse de pruebas, o al menos para no dejar tan evidente lo que se hizo, sobre todo porque es el fin del mundo, y un criminal no se preocuparía por ser atrapado por la policía. Además, en el momento en que Víctor confesó haber dicho que era un ingeniero en lugar de un abogado, el tipo debería haber sospechado de algo crucial, la importancia, ya que en una situación donde los recursos son escasos, es muy común que aquellas personas menos útiles sean eliminadas o abandonadas por los tiranos que controlan un grupo, y como un abogado no sirve para nada en el apocalipsis, Víctor terminó teniendo que decir que el tipo era un ingeniero. Sin embargo, Manel no es del tipo de persona que acepta esas cosas, por eso al anochecer echa un vistazo a la cubierta del barco, ve que estaba medio vacía y vuelve a su habitación, donde se prepara para irse, toma el lúculo y baja a la parte inferior del barco, donde encuentra a los 2 hombres de esa familia atados a una reja. El problema es que en cuanto suelta el primero, el tipo se desespera, habla en voz alta y trata de ir tras las mujeres de la familia, lo que atrae la atención de un ruso que aparece de la nada y le dispara al señor. La suerte de Manel es que Víctor también baja para ver qué había pasado, y al ver que Manel iba a ser asesinado, ataca al criminal por sorpresa y lo termina con una cuerda, diciendo que es mejor que lo del helicóptero sea verdad. Entonces los dos se juntan con el otro sobreviviente y se acercan sigilosamente a uno de los botes que estaban en el agua, pero terminan siendo vistos y son atacados. El figurante es eliminado rápidamente y Manel dirige el bote lejos, mientras Víctor intercambia disparos con los criminales hasta ser alcanzado en el hombro. Algunos minutos después, cuando los hombres llegan a la playa, Manel ayuda a Víctor a llegar al estacionamiento, elimina a un zombie que estaba allí y toma el coche para que los dos puedan ir al hospital donde hay un helicóptero. En el camino hasta allí, Manel agradece a Víctor por haberle salvado la vida, y el tipo dice que no podía soportar quedarse allí, ya que Ushakov es un monstruo completo que adoró el apocalipsis, tanto que está construyendo un refugio en la isla de Sálvora, y solo las personas útiles y las mujeres serán perdonadas. Además, a diferencia de Manel, Víctor está seguro de que la situación nunca va a mejorar. Entonces, después de algunas horas, los chicos finalmente llegan al tal hospital. El problema es que el helicóptero no estaba en ninguna parte, además de que un zombie se lanzó de la nada sobre el parabrisas del vehículo, haciendo que Manel detuviera el coche, tomara el arma de Víctor y disparara a la criatura, lo que atrajo aún más zombies y obligó al abogado a gastar todo el cargador para deshacerse de ellos. Y sabiendo que las cosas iban a empeorar, Manel toma a Lúculo y a Víctor y entra en el hospital con la intención de ayudar a su nuevo amigo a detener la hemorragia. Entonces usa los bastones fluorescentes para iluminar el camino, coloca a Víctor en una camilla en la sala de cirugía y es aconsejado por el tipo a sacar la bala de la herida. Para eso, Manel deja a Lúculo allí en la sala y va en busca de algún tipo de ítems para ayudar a retirar la bala. Lo extraño es que durante la búsqueda, escucha voces de niños jugando que vienen de algunos pisos arriba a través del conducto de aire y comienza a subir para ver si encuentra personas. Entonces va en silencio para no atraer a los zombies y se comunica con los niños y con una mujer a través del conducto de aire. El problema es que él acaba hablando muy alto y atrae a un zombie. El tipo incluso logra hacer unos malabares y acabar con él con el arpón. Sin embargo, el ruido atrajo a muchos otros y lo obligó a salir corriendo de vuelta a la sala de cirugía. El tipo cierra la puerta del pasillo y ve
ve que ni Víctor ni Lúculo estaban donde los había dejado. Por suerte, en ese momento aparece una enfermera llamada Lucía en una puertecita de acero y ayuda a Manel a escapar de los zombies que habían destruido la puerta del pasillo. Ahí, en esa parte segura del hospital, los dos colocan al Víctor en una camilla y lo llevan hasta la doctora Cecilia, y mientras las dos cuidan del Víctor, Manel deja que los niños jueguen un poco con Lúculo. En ese momento Lucía aparece y avisa que la bala ya fue retirada del hombro del tipo y que ahora es necesario esperar. Ok, seamos sinceros aquí, a pesar de ser una buena persona, Manel es bastante irresponsable con su propia vida. Primero porque no tenía idea de quiénes eran esas personas y ni siquiera sabía si eran buenas o no. Segundo, porque todos los hombres de Ushakov están armados hasta los dientes y no tienen problema en disparar para matar. Además, cuando una persona se está ahogando, existe una gran posibilidad de que ahogue a alguien que intente socorrerla. Y aquí podemos usar el mismo ejemplo, pues las personas podrían desesperarse, llamar la atención de los rusos y condenar a todos. Y fue prácticamente lo que pasó, ¿no? En este tipo de situación, querer hacerse el héroe no es la mejor opción, porque si no fuera por la armadura del guión, ese tipo ya se habría ido junto con el loco que salió corriendo. La suerte de él fue que Víctor cambió de bando y quiso huir de allí. Y digamos que Manel tiene grandes problemas para concentrarse en las cosas, pues el tipo que le salvó la vida está allí en la camilla con una bala en el hombro, y él decide salir tras las voces de niños que escuchó por el hospital. La posibilidad de que esto sea algún tipo de trampa en una situación real es muy grande, y podría haber sido simplemente eliminado en esa búsqueda sin sentido de él. Por suerte, el guionista es muy amigo suyo, y ninguna tontería que el tonto hace sale mal. Ahora, hablando sobre la herida de Víctor, en casos así es necesario verificar si hay sangrado intenso, y si la respuesta es sí, es necesario hacer presión directa usando un paño limpio. Además, mantener el lado afectado un poco elevado en relación al corazón también sería útil, ya que esto ayudaría a reducir el sangrado. Luego sería necesario inmovilizar el brazo para evitar más daños hasta encontrar un hospital, que en este caso tuvieron mucha suerte de también encontrar a una enfermera y una doctora, lo cual sería prácticamente imposible en un apocalipsis, y ahí tendrías que sacar la bala de la manera que pudieras, esterilizando las herramientas antes, por supuesto. Entonces Manel agradece y menciona que habían venido hasta allí por el helicóptero, sin imaginar que aún había personas vivas, y al escuchar eso, Lucía pregunta si él es piloto y lo lleva hasta la azotea del edificio, donde es posible ver la zona de triage y cuarentena que se había hecho unas semanas atrás, y en medio de ella hay un helicóptero listo para ser usado, pero la única forma de llegar hasta el patio es a través de las calderas en el subsuelo, donde hubo una explosión recientemente. Al anochecer, los dos se reúnen con Cecilia y conversan sobre todo lo que está sucediendo, pues debido a la falta de comida, la única salida es contar con Víctor para sacarlos de allí en helicóptero, algo que puede tardar un poco ya que él necesita recuperarse. Además, también hablan sobre cómo los niños están soportando esta vida sin los padres, ya que las mujeres usaron un lenguaje amigable para explicar que sus padres se convirtieron en zombies, pues la mejor forma de lidiar con el dolor es sufriendo y aceptando. Y eso realmente parece afectar a Manel, y como su esposa murió en ese mismo hospital, él sale a caminar y va hasta la habitación en la que ella estaba cuando partió a un lugar mejor. Allí dentro recuerda cómo fue ese día, llora todo lo que necesita y le dice sus últimas palabras, quitándole la pulsera que estaba siendo usada como collar del gato y colocándola en la camilla, como una forma de aceptar que ella se ha ido. Aparentemente, él se quedó tanto tiempo allí que el sol ya estaba saliendo, así que sube al terraza con Lúculo para ver ese hermoso paisaje, pero al llegar allí, su celular parece recuperar la conexión rápidamente y recibe varios mensajes de video de Belén. En esos videos ella muestra estar muy preocupada por él y también habla un poco sobre cómo está siendo la vida en las Islas Canarias. Ahí en respuesta, él comienza a grabar un video diciendo que está bien y hablando de la situación actual. El problema es que en medio de ese momento emotivo, escucha varios disparos viniendo de abajo y ve que Ushakov y sus hombres habían llegado al hospital, y sabiendo que no pueden continuar allí, el tipo baja y avisa a todos los sobrevivientes. Entonces ellos bajan a las calderas y se ponen trapos en la nariz y la boca para poder respirar mejor, ya que el lugar estaba lleno de fuego y humo gracias a la explosión. De esa forma, el grupo se mueve con calma y haciendo el máximo de silencio posible mientras escucha a los criminales haciendo ruido allá arriba. Pero en cuanto llegan a la puerta que conecta la caldera con el pasillo que va al patio, descubren que se había dilatado gracias al calor, y por eso Lucía termina teniendo que usar el hacha para romper el pestillo de la puerta. El problema es que en el momento en que la abre, un zombie sale corriendo de dentro y se lanza con todo sobre Cecilia. Manel y Lucía actúan rápidamente para acabar con el zombie, pero ya era demasiado tarde porque la mujer había sido mordida. En una escena que recuerda bastante a aquella de Hombre de Acero, cuando el padre de Clark muere, la señora solo muestra su manita diciendo que el grupo debería seguir adelante para salvar a los niños. Bueno, antes que nada voy a mostrarles este frame congelado. A la izquierda hay un helicóptero, a la derecha varios zombies y abajo una área aparentemente vacía sin zombies con una puerta que da directamente al helicóptero. Ni siquiera imagino por dónde van a pasar. Aquí existen algunas cosas que el grupo podría haber hecho diferente. La primera de ellas fue la decisión de llevar a todos al helicóptero. En realidad hay pros y contras aquí. El pro es que si todo sale bien, pueden salir juntos y rápidamente. Los contras son muchos, pues un grupo más grande puede ser visto y oído más fácilmente, sobre todo teniendo en cuenta que hay niños aquí. Además, los rusos acaban de llegar a este hospital que es gigante,
rescate, y probablemente tardarán mucho tiempo en llegar a los pisos superiores, pues explorarán todos los lugares en busca de suministros. Así que diría que la mejor opción aquí sería dejar a las mujeres y los niños en la parte superior del hospital, y enviar solo a Manel y Víctor hacia abajo, pues en pareja podrán ser más rápidos y silenciosos, lo que sin duda será de gran ayuda, pues si los dos llegan a la zona de aterrizaje sin llamar la atención, podrán tomar el helicóptero sin alertar a los rusos con anticipación, y luego solo tienen que detenerse en el techo para dejar entrar a las otras personas, con esas cuerdas en forma de escalera que tienen los helicópteros de rescate, además de que disminuiría bastante el riesgo de que alguien se infectara. Además, es probable que con 2 personas ni siquiera fuera necesario ir por la caldera, ya que desde arriba se puede ver que la mayor concentración de zombies está en el área de cuarentena, y que en el lateral parece estar libre para saltar la puerta. Ahora, hablando sobre la forma en que atravesaron la caldera, intentar mantenerse lo más agachados posible también sería bueno, ya que el humo tiende a subir y el aire abajo puede ser más limpio, además de que los inteligentes deberían haber imaginado que podría haber un zombie al otro lado y haberse preparado con anticipación para un ataque rápido. Y en caso de que no hayas entendido por qué la puerta se dilató, bueno, eso sucedió gracias a algo llamado dilatación térmica, que es la tendencia de los materiales a expandirse cuando la temperatura aumenta. Entonces, sin tener que hacer, parten rápidamente y llegan a lo que parece ser un galpón lleno de cosas antiguas y de repuesto. Sin embargo, había un pequeño problema, que era que había varios zombies al otro lado de la reja, y en una escena ridícula y sin sentido, Lucía va a abrir la puerta mientras Manel da cobertura, cuando todos podrían simplemente pasar con la cabeza baja y seguir con su vida, pero esa estupidez funciona, y 2 de los niños logran pasar. Sin embargo, el tercero ve a su madre zombificada y la llama. Por suerte, Víctor tapa la boca de la niña antes de que ella diga más cosas. Luego Manel sostiene a la niña y deja salir a Víctor, pero en el momento en que Manel estaba saliendo con la niña, un zombie apareció de la nada haciendo ruido y llamando a los otros. Menos mal que Manel piensa rápido y se mete en un armario con la niña. Ahí, mientras los zombies golpeaban la puerta, los rusos aparecen y disparan a todos los zombies, y por pura suerte ninguna bala alcanza a los humanos. El famoso repelente de balas ofrecido por el guionista. Entonces, los dos se escabullen de allí y se reúnen con el resto del equipo. Mientras Lucía y los otros niños calman a la pobrecita que quedó atrás, Manel pregunta cuánto tiempo tardará en arrancar el helicóptero y Víctor responde que depende de su estado. En ese momento, Manel ve algunas rejas allí al lado y tiene una idea, o mejor dicho, recuerda algo que vio hace unas semanas. De esta manera, los adultos usan las rejas para hacer una especie de perímetro seguro alrededor, colocan a los niños en un carrito protegido y salen de allí para dirigirse al helicóptero. No tarda mucho en que sean notados y atacados en masa por los zombies, pero gracias a las rejas el grupo logra protegerse y atacar de manera segura mientras avanza hasta la puerta de triage, y al llegar allí, abren el cerco y Lucía rompe el candado con el hacha, abriendo espacio para que Víctor corra a encender el helicóptero. Luego ella saca a los niños de las cestas y ayuda a Manel a cerrar la puerta una vez más. El plan acaba saliendo increíblemente bien, ni siquiera imagino por qué, ya que toda estupidez aquí parece ser recompensada con éxito y todos entran en la aeronave. El problema es que el helicóptero no arrancaba de ninguna manera y los zombies ya estaban saltando la cerca, por eso Manel agarra el hacha y va a acabar con los infectados. En ese intermedio, Víctor encuentra el problema y hace que el helicóptero arranque, pero como era de esperarse, ese ruido atrajo a Ushakov y sus hombres, que llegan allí eliminando a los zombies e invaden la pista de aterrizaje. A causa de esto, Víctor termina siendo impedido de subir y todos tienen que rendirse, pero no, porque en un intercambio de miradas, los dos amigos se entienden y Manel destruye el candado de la otra puerta, haciendo que los zombies invadan la pista y ataquen a los criminales, mientras él usa la reja de la puerta para protegerse en un rincón. Eso le da la oportunidad perfecta a Víctor para despegar, y cuando todos los hombres de Ushakov están muertos o simplemente han huido, Manel sale de detrás de la puerta, eliminando a todos los zombies restantes con el hacha y se agarra a la escalera que Lucía le lanzó, y de esta manera el tipo logra reunirse con los otros sobrevivientes. Más tarde, Manel se despierta y ve que de alguna manera lograron salir de aquel infierno. Además, también recibe una llamada de Belén y le avisa que está bien y yendo a las Islas Canarias, solo que, contrariamente a lo que él esperaba oír, Belén dice desesperadamente que no debería ir a la isla y que necesita volver inmediatamente. Fuera de eso, en ese momento, 2 cazas militares pasan por el helicóptero informando a la base sobre una aeronave desconocida. Bueno, tengo que decirles, la cantidad de cosas estúpidas que pasan en esta película es una broma. Primero, ellos caminando con ese montón de rejas haciendo ruido, apenas llamaron la atención de los zombies. Solo lo hicieron cuando estaban a mitad de camino, lo cual ni siquiera tiene sentido. Hubiera sido mejor haberse escondido en lugar de usar esa porquería, y en el momento en que los zombies percibieran su presencia, eso sería destruido fácilmente por los zombies. Pero como dije, todo plan estúpido aquí es recompensado con éxito. Una prueba de esto es un montón de rusos apareciendo con una AK y no disparando a ningún humano, y luego huyendo de varios zombies. Zombies que son selectivos, ¿verdad, chicos? Y eligieron ir primero tras los villanos malvados para luego ir hasta el helicóptero, que ni siquiera debería estar haciendo ruido para atraer a los zombies. Ah, el problema del helicóptero era la maldita de un cable que estaba desconectado por alguna razón, y el tipo simplemente enchufó el cable y volvió a funcionar. Ni siquiera sé qué es más estúpido, que alguien haya saboteado el helicóptero desconectando esa maldita tuerca, o que el idiota de Víctor solo lo haya visto en el momento conveniente. Voy a tener que confesarles que tuve que ver este final 3
3 veces, porque en la primera me dormí después de la escena en la que las santas estaban pasando por el pasillo y decidieron parar por nada para hacer un drama sin sentido alguno. Los zombies estaban del otro lado de la reja. Gente, ese animal se quedó haciendo nada allí de pie con el arpón clavado en la reja, solo era seguir recto y listo. Sé que tienen que haber algunas artimañas para que el guión funcione y tener algunos problemillas aquí y allá, pero cuando la solución es tan tonta da rabia, porque no tiene sentido que una persona vea un pasillo con una puerta al final y diga, voy a quedarme haciendo guardia en esta reja aquí porque hay un zombie al otro lado, en lugar de simplemente caminar y abrir la maldita puerta. Sin contar que los tipos dispararon a un montón de zombies que claramente estaban atacando algo y simplemente se dieron la vuelta y se fueron como si fueran unos NPCs. Luego la secuencia de idiotez continúa cuando ellos toman un carrito con un rodillo que no recibe aceite lubricante desde 1950 para andar en medio de varios zombies y logran hacerlo por algunos metros, lo cual es surrealista. Más surrealista fue esa maldita reja soportar a tantos zombies sacudiéndola. En serio, voy a contar esa maldita escena. Hay al menos 50 zombies allí, sin contar a los extras que ni se levantaron o estaban corriendo como si tuvieran ganas de cagar. Ni siquiera voy a hablar del plan de esos idiotas de ir a una isla con más de 1 millón de habitantes. Para mí, el tonto podía volver a su casa con todo el mundo del hospital, que sería mucho mejor. No es como si hubiera sido obligado a salir de allí por culpa de los zombies. Si hay dudas, allí era el lugar más seguro de España. Pero en fin, hay gente que va a decir que veo peores películas, lo cual es verdad, pero muchas de esas películas saben que son malas. Este aquí por otro lado tiene presupuesto para ser bueno y hace estas tonterías, y es por eso que necesito desahogarme al final. Esta porquería probablemente tendrá continuación, ya que prácticamente no hay películas de zombies siendo lanzadas, y los libros de este aquí son una trilogía. Hola gente, eso fue como derrotar Apocalipsis Z. ¿Crees que podrías sobrevivir? Cuéntenme en los comentarios. Muchas gracias por ver, y recuerden que si tienen una buena base para el apocalipsis, solo salgan de ella si se está incendiando, de lo contrario quédense donde están.